hermanos. Dios me los bendiga nuevamente. Vamos a continuar con la exposición de la palabra de Dios. Es un gusto poder estar aquí nuevamente, no solamente en la congregación, sino aquí en el púlpito. Gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de poder estar en algunas congregaciones hace unas semanas, pero una vez más es un gozo poder estar aquí, hermanos. Nada más quisiera dos cositas. Ya mencionó el hermano el evento de Navidad que va a ser, ¿qué fecha dijimos? Diciembre 20. Si usted quiere que sus niños participen, a ver si no me equivoco, creo que era Karen y Carla, ¿verdad?, que van a ayudar con eso. Por favor, anote a sus niños, no lo deje para más adelante. Quisiéramos que muchos niños participen en ese evento. Es algo muy hermoso poder mirar a nuestros niños ahí participando. No lo deje para el final, vaya y anote ahí a sus niños. Y nada más también aclarar, el convivio que se mencionó es el próximo domingo. Lo hizo bien el hermano, ¿verdad? Pero como dijo, este domingo, no sé si sonaba como que ahorita después de... ¿Es cuándo, hermanos? El siguiente domingo, no se me vaya ahorita solito al gimnasio porque no va a encontrar comida. El próximo domingo, 30 de noviembre, tenemos ese convivio. Yo sé que a veces puede sonar como una carga esto de traer comida, hermanos, pero creo que no nos reunimos en octubre y en diciembre también tenemos el evento navideño, así que el próximo domingo va a contar por esos 3 meses, además de que va a ser nuestra convivencia de Thanksgiving. Así que ojalá que pueda hacer planes para estar con nosotros el próximo domingo. Me están aclarando que es edades de 4 a 11, ¿verdad? Los niños que van a participar en el evento de Navidad es de 4 a 11 años. Muy bien, hermanos, estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Cuando llegamos hace unas semanas, hermanos, a Génesis, capítulo 9, vimos que Dios hizo algo extraordinario. Dios le dio una nueva oportunidad a la tierra, a la creación, preservando la vida de Noé y de toda su familia, y de esa manera Dios estaba mostrando su fidelidad, haciendo un pacto donde Dios promete no volver a destruir la tierra a través de un diluvio. Y encima de eso, Él selló esa promesa con un arco iris, y todos conocemos esa historia. Y por lo tanto el sermón de hoy lo he titulado El Pacto Noético. Para los que toman notas, el sermón se llama El Pacto Noético. Incluso si alguien quisiera ponerle algún subtítulo, le pudiera poner Dios permanece fiel. El Pacto Noético, : Dios permanece fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Decimos amén porque lo hemos experimentado de muchas maneras, pero ahora vamos a ver una manera específica en la cual Dios está mostrando su fidelidad desde que Él hizo esta promesa. Y a manera de introducción, hermanos, queremos responder 2 preguntas demasiado sencillitas, como por ejemplo, ¿qué es el diluvio y por qué debía Dios de juzgar a la humanidad a través del diluvio? 2 preguntas muy, pero muy sencillas a manera de introducción. ¿Qué es o qué fue el diluvio? El diluvio fue un juicio de Dios sobre la humanidad, en el cual Él envió la tormenta más grande jamás vista sobre la historia de la humanidad. No es que Dios estaba aburrido, no sabía qué hacer, qué me invento ahora, porque le voy a enviar una tormenta enorme, no. Es un juicio de parte de Dios. Y eso nos tiene que llevar a otra pregunta: ¿pero por qué Dios tenía que juzgar a la humanidad a través de un diluvio? Y la respuesta sería, hermanos, por la corrupción extrema y la violencia generalizada de la humanidad. Dios estaba juzgando, está juzgando hoy y continuará juzgando el pecado. Muchas personas que se llaman a sí mismos ateas argumentan diciendo: ¿cómo te atreves a creer en ese Dios? ¿Cómo te atreves a poner tu fe en ese Dios malo? ¿Cómo tu Dios se atrevió a enviarnos ese diluvio y destruir toda la tierra? ¿Dónde está el amor de ese Dios que tú predicas? ¿Dónde está el amor de ese Dios que tú profesas? Y yo más bien diría, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera detenido la maldad al paso que ellos iban? Hoy vemos todo tipo de pecado en el mundo, ¿verdad que sí? Pero pocas veces nos ponemos a reflexionar en los tiempos de Noé y cómo el pecado iba creciendo gradualmente de generación a generación. Yo he ilustrado esto anteriormente, hermanos, con ese virus que nos golpeó en el año 2000 por ahí.
Pocas veces nos hemos sentido sacudidos como ese virus. Quizá a veces no somos tan obedientes, pero ese virus sí nos mantuvo bien guardaditos en la casa. Todo el mundo mirando la televisión, prendías la televisión, era mala noticia más malas noticias, malas noticias. Murieron tantas personas, ¿cierto o no? ¿Se recuerda de eso? No me dejará mentir que una de las cosas que más nos preocupaban o nos alarmaban era la velocidad en la que este virus iba contagiando y cómo muchas personas iban muriendo. Incluso seguramente muchos de los que están aquí estuvieron cerca o tienes algún familiar que perdió la vida. Pero una vez más, una de las cosas que más nos alarmaban era la velocidad en la que este virus iba contagiando unos con otros. Eso estaba pasando en los tiempos de Noé, pero con el pecado. Y eso viene desde Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron, Dios les dio una orden a Adán y Eva, unas instrucciones, pero ¿qué hizo Adán y Eva? El primer hombre en la tierra decidió desobedecer a Dios, decidió hacer su propia voluntad, rebelarse en contra de Dios. Eso lo vimos en el capítulo 3, si se recuerda. Nada más le dimos una vueltecita a la página y nos topamos con el primer asesino. ¿Quién fue el primer asesino? Caín, que mató a sangre fría a su hermano. Y luego de Caín, de esa descendencia, viene esa persona que se llama Lamec, la primera persona en practicar la poligamia, es decir, el acto de tener varias mujeres al mismo tiempo. Por lo tanto, ya tenemos desobediencia, asesinato, poligamia, y el pecado sigue aumentando de tiempo en tiempo, de generación en generación. Ponte a pensar en eso. Hermanos, el mundo, el ser humano está depravado totalmente. Nada más para que tengas un resumen de lo que vimos en el capítulo 6. Mira el tipo de frases que utiliza la Biblia. Los hijos de Dios tomaron mujeres que no les correspondían. ¿Te recuerdas? Más allá de ellos, si fueron ángeles o no fueron ángeles, el punto es que Dios dio orden y no quería que se mezclaran con los paganos y ellos desobedecieron. Otra frase dice: la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Otra frase dice: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el hebreo, hermanos, la palabra que se está utilizando para maldad tiene un sentido fuerte de violencia. En realidad el texto está diciendo sus actos eran violentamente malos. En realidad el texto bíblico en el original está diciendo que su corazón, sus pensamientos, su mente, la manera general en la que ellos miraban toda la vida era violentamente malo. Y encima sigue diciendo: la tierra se corrompió delante de Dios, la tierra estaba llena de violencia, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y en el versículo 6 y 7 de Génesis 6 vemos el dolor de Dios, cómo esto le pesó a Dios, que se entristeció en su corazón y lo llevó a decir: voy a borrar de la faz de la tierra al hombre que yo había creado. Hermanos, la generación de Noé es la generación 10ª desde Adán, o dicho de otra manera, si tú cuentas desde Adán, la 10ª generación es la generación de Noé. Mira cómo iba el pecado. Mira dónde iba ya de elevado el pecado. ¿Te estás dando cuenta? ¿Me vas siguiendo? Por lo tanto, sí pareciera un acto de misericordia de Dios parar con todo ese desastre. Y luego Dios le dice a Noé: hazte un arca, y le da todas las instrucciones. Dice: yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Dios le está diciendo a Noé: prepárate, porque yo voy a traer un diluvio sobre la tierra, porque voy a acabar con todos los seres humanos y con toda la creación. Que si tú te pones a pensar, eso tuvo que haber sonado medio curioso para Noé. ¿Cómo que un diluvio? ¿Qué es un diluvio? ¿Y eso con qué se come? Hoy usted y yo ya tenemos una idea de las tormentas, y luego aquí en amarillo el clima está tan loco. Pero en los tiempos de Noé no había llovido. ¿Qué es eso de lluvia? ¿Qué es eso de un diluvio? Entonces, ¿cómo florecían? ¿Cómo se levantaban y se desarrollaban los árboles? Bueno, la Biblia dice de una neblina. ¿Te recuerdas? Una neblina que salía de la tierra. ¿Y cómo sabe eso? Bueno, el texto nos lo dice de manera literal. En Génesis 2:6 dice: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y ahora Dios le está diciendo a Noé: constrúyete un arca porque viene un diluvio. Hermanos, eso incluso resalta más la obediencia de Noé.
No dijo, pero qué loquera me estás pidiendo, Dios. No, él solamente obedeció las instrucciones de Dios y comenzó a construir un arca, aunque todo el mundo se estuviera burlando de él. Hay una película, hermanos, que cuenta o narra más o menos la historia de Noé, y no me refiero a una de esas películas más modernas que fue hace como unos 10 años, creo que así se llama, Noé en inglés. Me refiero a una un poquito más viejita. De hecho, ni siquiera es cristiana la película, pero quisieron hacer esa enseñanza de Noé y la construcción del arca, y todo el mundo se está riendo de él, ni siquiera su familia está creyendo en él. Pero él está obedeciendo la voz de Dios. Repito, tiene muchas cosas que no son correctas porque no es una película cristiana, y de pronto terminó el arca. Al final hasta sus hijos se pusieron a ayudarle y terminó todo. Y se empieza a nublar, se vienen las nubes negras y toda la gente, la comunidad, la sociedad se puso alrededor del arca. ¿Qué irá a pasar? Y se vino un chorrito así de esos como que de 10, 15 segundos como... Pues todos se agarraron a reírse. Esa era tu preocupación, para eso creaste todo eso. Mira, tu Dios te engañó. Y de pronto se deja venir el aguacero y la lluvia, y empieza a levantarse sobre las aguas el arca. Y bueno, una vez más, como no es una película cristiana, pues nadie se murió, pero usted sabe que eso no es la realidad. En el libro de los Génesis vemos que cuando llegó el tiempo del diluvio, todos perecieron excepto Noé y su familia. Pero después del diluvio, lo que teológicamente se conoce como postdiluvio, Dios está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Dios está dispuesto a darle una nueva oportunidad a la creación y nueva vida, nuevas flores, nuevos árboles, nuevos animales. Dios está mostrando su misericordia, y es una nueva creación que va a venir con nuevos límites. Como si Dios, en términos muy sencillos, dijeron, no, estos cabezones no. Les voy a dar una nueva oportunidad, pero aquí tienen sus límites, sus restricciones, sus leyes, que fue el último sermón que predicamos hace un par de semanas, si ustedes se recuerdan. Así que ahora Dios va a hacer un pacto con Noé, y este es el primer pacto que nosotros vamos a encontrar en la Biblia, una vez más, donde Dios decide darle una nueva oportunidad a la creación. Y él dice, no voy a volver a destruir a la tierra con un diluvio, y lo va a sellar con el arco iris. Así que si usted tiene su Biblia, hermanos, estamos llegando a Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 17. Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 17. Hace 2 o 3 semanas estudiamos los primeros 7 versículos, hermanos, y lo que yo voy a hacer es resumir un poquito de eso, o repasar los primeros versículos para refrescar nuestra mente, y después continuamos del 8. Si se pueden poner todos de pie, hermanos, pónganse todos de pie con su Biblia. Todos de pie con su Biblia, y vamos a leer Génesis 9 de los versículos 8 al 17. ¿Estamos listos, hermanos? Voy a leer el versículo 8, usted lee el versículo 9 y así sucesivamente. Dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Versículo 16, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Todos leemos, dijo pues Dios a Noé,
esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa de oración, y te pedimos que tú seas glorificado a través de lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta mañana. Te pido que tú nos uses, te pido que yo solamente sea un instrumento que tú vas a utilizar para poder proclamar las verdades del Evangelio. Gracias una vez más por este tiempo. Queremos que tú lo bendigas y te pedimos todo eso en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y decimos amén, amén. Puede tomar su lugar. Puede tomar su lugar. Me imagino que la mayoría estaba aquí hace unas cuantas semanas cuando, repito, predicamos los primeros versículos, que sonaba como un sermón medio, quizá no estábamos muy acostumbrados. ¿Se recuerdan cuando hablamos del trato de los animales y los seres humanos, incluso hasta de la carne y de la sangre? Medio curioso. Bueno, para poder armonizar, escuche esto, para poder armonizar los primeros 7 versículos con los versículos que vamos a estudiar ahora del 8 al 17, ten en mente esto. Primero, en los primeros 7 versículos, Dios estaba o está estableciendo cómo debe funcionar la vida en esta nueva creación. Y en segundo lugar, los versículos que vamos a estudiar ahora, Dios promete sostener esa vida con su misericordia, sellándola con el arco en las nubes. ¿Se entendió? Voy a repetirlo, hermanos, porque quizá puede ser confuso. ¿Qué tiene que ver los primeros 7 versículos? Como que algo no cuadra con lo que sigue. Una vez más, Dios en los primeros versículos está poniendo los nuevos límites para la nueva creación, pero en segundo lugar, Él promete sostenernos en esos nuevos límites. Usted y yo vamos a fallar, hermano, ¿verdad que sí? Vamos a fallar, pero aunque fallemos, Dios está prometiendo mantenernos y va a cumplir su promesa, va a ser fiel a su pacto de no volver a destruir la humanidad de la manera en la que Él lo hizo. Hay 3 puntos principales que yo quisiera mostrarles en este pasaje que vamos a estudiar. La primera sección, el número 1 que tú miras ahí, que dice las instrucciones para la nueva humanidad, ese fue el sermón de hace 2-3 semanas, que vamos a resumirlo. En segundo lugar, Dios va a establecer un pacto. Todos hemos leído este pacto, hermanos, de que Él no va a destruir la tierra. Y después Dios se quiso ir en grande y quiso poner un arco que todo mundo lo pudiera ver, y esa es la señal visible del pacto. Hay algo que también quisiera aclarar en esta fotito, hermanos. En el punto número 2 estamos diciendo que Dios estableció un pacto. ¿Quién lo estableció? Dios. Dios no está dependiendo si obedecemos o no para entonces ser fiel. Tampoco estoy diciendo que vamos a desobedecer. Usted y yo debemos de vivir una vida de obediencia. Pero la buena noticia es que Dios no está dependiendo de eso. Dios no dice, bueno, si me obedeces, entonces yo voy a ser fiel a mi promesa. No. Si fuera eso, hermanos, ¿cómo nos hubiera ido? Nosotros fallamos todo el tiempo, pero aunque fallemos, precisamente ese es el punto del sermón, de que Dios permanece fiel. Fallamos, pero Dios estableció su pacto y Él seguirá siempre siendo fiel a su pacto. ¿Se entiende eso? Así que el primer punto, hermanos, es las instrucciones para la nueva vida. Las instrucciones para la nueva humanidad, o como usted lo quiera poner, las instrucciones para la nueva creación, versículos del 1 al 7. Algunas ocasiones, no sé a qué se deba, tiene razón el hermano, no sé si están más dormidos o es el frío. ¿Sí están aquí, hermanos? Anímeme porque los veo muy así aguaditos. Son instrucciones, son mandatos que Dios está haciendo para regular la nueva vida. Algunas ya las miramos. Número 1, fructificad y multiplicarse. ¿Se recuerda? Multiplicar o fructificad y multiplicarse. ¿Se recuerda que dijimos que es la misma instrucción que Dios les había dado a Adán y Eva de que fructificaran y que se multiplicaran? Eso es algo muy importante, hermanos, porque Dios está instituyendo la familia. La familia es importante para Dios. ¿Cuántos saben que el enemigo es una de las cosas que más está atacando? Usted lo sabe. El diablo, Satanás,
que está siendo una influencia para la sociedad, es lo que está atacando. Él quiere atacar a los esposos, quiere atacar a las esposas, a los hijos, y por eso las familias están en esa lucha. Si nosotros, hermanos, como familias cristianas, estamos en una lucha, imagínense cómo estarán las familias no cristianas. Están en una lucha porque Satanás está atacando algo tan glorioso como lo es el matrimonio. Otra instrucción tiene que ver con la prohibición de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y usted se puede preguntar, pero ¿dónde está eso en Génesis 9? Yo no veo ninguna instrucción de prohibición de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hermanos, esa misma frase que dice fructificad y multiplicaos, nos está enseñando eso de manera indirecta. Además, el versículo 7, no se me pierda nunca, de Génesis 9:7, dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, y lo que dice, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ellos. Hermanos, para multiplicarnos se necesita el sexo masculino y el sexo femenino. La Biblia solamente dice en Génesis 1:26, varón y hembra los creó. No hay nada más, varón y hembra los creó. Eso es lo que agrada a Dios, eso es lo que trae gloria a Dios, y Dios solamente acepta un matrimonio entre dos seres de sexo opuesto. Por eso Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El varón se está uniendo a la mujer. Ese es el matrimonio que Dios instituyó y que le da gloria a su nombre. Otra instrucción tiene que ver con la desarmonía que ahora existe entre los animales y los seres humanos. Para los que están aquí por primera vez y no tienen ni idea de qué estamos hablando, vaya a ver el sermón hace 3 semanas. Hago un comercial aquí. Acuérdense que todos los jueves se está repitiendo los sermones. Puede ir al canal de YouTube a ver los sermones de Paramount en español y ahí está este sermón. Son instrucciones donde Dios está regulando la nueva vida. ¿Cómo comienza el versículo 2, hermanos, en sus Biblias? Génesis 9:2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. ¿Verdad que ya no podemos convivir con un león o no podemos convivir con los osos? Quizá llegamos a domesticar un gatito y un perrito y ya de ahí no pasamos. Dijimos que aunque hoy en día algún experto pueda domar algún león, en cualquier momento el león toma su instinto y por eso pasan los accidentes que pasan. Ahora ya no existe esa armonía entre los seres humanos y los animales. Hay otra prohibición aquí en este pasaje, hermanos, que haciendo un paréntesis es lo que se le llama las leyes noágicas. Y en una de esas leyes dice también acerca de la prohibición del robo del hebreo gesel. Una vez más, alguien pregunta, yo no veo nada de instrucciones aquí en cuanto al robo. ¿De dónde estamos sacando eso? Ahí mismo en Génesis capítulo 9, el versículo 2, pero la última parte, la última frasecita del versículo 2 dice: en vuestra mano son entregados. En vuestra mano son entregados. Dios puso al ser humano por encima de los animales para que gobernara. Y esta frase de estos animales, estas plantas, esta tierra está siendo entregada en tus manos, los judíos lo ven como una ley de provisión del robo. Dios nos ha entregado algo, Dios entregó algo a esta persona, Dios entregó algo a esta otra persona, y por lo tanto cuando alguien roba, hermanos, está quebrantando el pacto noético. Incluso cuando naciones, o no pasará eso, no, también pasa entre las naciones que se roban, están quebrantando el pacto noético. Otra instrucción, número 5, es que ahora podían comer carne, ¿se recuerdan? Ahora pueden comer carne. ¿Qué dice el versículo 3 en tu Biblia? Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero luego sigue diciendo: carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Yo no sé si usted se va a recordar que incluso bromeamos un poquito. ¿Se recuerda cuando le dije que me gusta la carne well done? Y ya me di cuenta que por andar bromeando algunos me malentendieron, ya me lo comunicaron, gracias. No, usted se puede comer su carne así, término medio, no es pecado, no se preocupe.
La instrucción tiene que ver con esta maldad de comerse animales vivos, porque la vida está en la sangre, o dicho de otra forma, la sangre está representando la vida. Aunque usted no lo crea, hay gente, no vamos a decir nombres, ¿verdad? Incluso hay rockeros que no sé cuántos conocen eso, ¿verdad? Hay rockeros que hasta han arrancado aves sangrientos así en los escenarios. A eso se trata, el versículo tiene que ver con eso, no comer animales con vida. Incluso muchos eruditos ven en este pasaje también que te está hablando de no ser crueles con los animales, no ser crueles. Todos sabemos los extremos, no debemos de ser crueles con los animales. ¿Y qué les he dicho? Tampoco son seres humanos, aunque les rompa su corazoncito, no es un ser humano. Otra instrucción más en esta nueva creación, hermanos, es el establecimiento de tribunales o cortes de justicia. Repito, es el establecimiento de tribunales o cortes de justicia, que en el hebreo se conoce como dinín o dimín, y eso lo encontramos en los versículos 5 y 6. Génesis 9, 5 y 6. Ya casi terminamos esta parte extraña, porque me están mirando raro. Génesis 9, versículos 5 y 6 nuevamente dice: porque ciertamente derramaré o demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Y el versículo 6 dice: el que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Hermanos, Dios lo que estaba haciendo es estableciendo justicia. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios justo? Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de orden, y lo que Él está haciendo es marcando y afirmando o poniendo límites o poniendo justicia, poniendo una corte judicial. Si hoy, hermanos, con justicia, ¿cómo está el mundo? A nivel mundial, ¿cómo vamos? Sí, toda chueca la corrupción, en la misma justicia, en las mismas leyes, en la misma política, pero ¿te imaginas cómo estaría el mundo si no hubiera leyes, si no hubiera justicia, si no hubiera cortes? Así que cuando el texto dice demandaré la sangre de vuestras vidas, es una manera de estar estableciendo ley, orden, justicia. Quitar la vida de una persona, dice, es pecado, porque es quitar la vida de alguien que es portador de la imagen de Dios. ¿Cuántos aquí están creados a imagen y semejanza de Dios? Todos. Pero hemos dicho que creyentes o no creyentes, todos de alguna forma son portadores de la imagen de Dios. Ahora, la Reina Valera, y creo que todas las traducciones contemporáneas lo traducen así, el versículo 6, el que derramare sangre de hombre. Pero en el hebreo dice el que derramare sangres de hombre. Está en plural. ¿Y sabes por qué está en plural? Porque no solamente estás matando tal persona, estás matando las vidas que pudieran venir de esa tal persona. Así lo toman y así se entiende en el original, es en un plural. El que derramare sangres de hombres. Cuando Caín mató a Abel, ¿se recuerdan? Que trató, nadie se va a dar cuenta de que he matado a mi hermano, y se quiso esconder de su pecado. Dios se encontró con Abel. Así como Dios se encontró con Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora Dios se va a encontrar con Caín y le dice, ¿dónde estás tú? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Si alguien toma notas, es Génesis 4:10. Lo leo brevemente. Génesis 4:10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En el hebreo dice, la voz de las sangres de tu hermano, haciendo referencia a que has matado a Abel. Y en cierta manera tú estás deteniendo el propósito perfecto de Dios de multiplicarse. ¿Sí se entiende? Las sangres, estás deteniendo y matando las vidas que pudieran venir de esa persona. Ahora, ¿podremos evitar todo esto al 100%, hermanos? Yo creo que no. Mira cómo están las estadísticas a nivel mundial, cómo están nuestros países, cómo está de levantado las estadísticas en cuanto a los asesinatos, los homicidas.
Pero una vez más, si no hubiera leyes, hermanos, si no hubiera justicia, ponte a pensar qué sería de este mundo. Ahí saldría a relucir realmente de lo que estamos hechos. Somos seres totalmente pecadores. Así que todas las instrucciones que hemos visto hasta ahora, hermanos, en los versículos 1 al 7, ¿qué es lo que dijimos que Dios está haciendo? No tenía nada que hacer, ¿verdad? Estaba aburrido Dios y se le ocurrió a ver qué hago para molestar a los seres humanos. No, Él está marcando límites, regulando la vida moral de las personas. Incluso, voy a hacer otro paréntesis, incluso la ley mosaica no la podemos cumplir a la perfección, hermanos. ¿Alguien aquí puede cumplir toda la ley de manera perfecta? Solamente hay alguien que la cumplió. ¿Quién es? Cristo. Y no por eso vamos a echarla a la basura y decir la ley no sirve. No, tenemos que vivir una vida de obediencia, ¿verdad que sí? Debemos de vivir una vida de santidad. Pero aunque nosotros fallamos, una vez más, ¿de qué se trata todo este tema, hermanos? No pudimos cumplir lo que está escrito aquí, en la ley mosaica ni en la ley de Noé o el pacto noético. Pero lo vuelvo a repetir, fallamos, pero Dios permanece fiel. Ahora vamos al segundo punto. Ya vimos cómo Dios está regulando la vida. A veces podemos fallar, pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, el establecimiento del pacto. El establecimiento del pacto en los versículos 8 al 11. Déjenme leerlo nuevamente, hermanos, para refrescar nuestra mente. Génesis 9, versículos del 8 al 11 dicen: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con nuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Lo que acabamos de leer, hermanos, nos está enseñando que es un pacto unilateral, es un pacto incondicional y es un pacto universal. Lo primero que nos dice el pasaje es que Dios establece un pacto unilateral. ¿Qué significa unilateral? Que es de un solo lado. Unilateral significa que es de un solo lado, y aplicado al contexto, aplicado al pasaje que estamos estudiando, significa que es una decisión tomada por una de las dos partes. Es un compromiso en el que solo un lado está prometiendo algo. Una vez más, como si Dios mirara toda la maldad y todo el desastre de la tierra y Él levantara la mano para hablar y decir algo. No porque necesite pedir permiso, sino para detener el desastre de la humanidad, levanta la mano y Él habla. Habló Dios a Noé y a sus hijos con él, comienza el versículo 8. No fue el hombre el que comenzó a hablar, no, Dios habló con Noé y con sus hijos. Él siempre toma la iniciativa. En segundo lugar, nos dice que es un pacto incondicional, porque como yo ya lo mencioné, hermanos, Dios no va a cumplir esta promesa basado en si le obedecemos o no. Porque si fuera, hermanos, basado en nuestra obediencia, ¿te imaginas cuántos diluvios ya nos hubieran consumido? No, no es eso. Claro que tenemos que obedecer, por supuesto. Tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance con la ayuda del Espíritu Santo para obedecer su palabra. Pero una vez más, Dios no va a cumplir esa promesa basado en si nosotros obedecemos o no. Él va a cumplir sí o sí. Él va a cumplir y punto, porque Él es fiel, siempre fiel. Él es fiel y permanece siendo fiel. Pero también es un pacto universal. ¿En qué sentido? Pues que es un pacto que alcanza de generación a generación. O sea, este pasaje que yo acabo de leer, hermanos, nos está mostrando el alcance glorioso que tiene ese pacto. Por eso dice el texto nuevamente: yo establezco mi pacto con vosotros. ¿Quién está hablando? Dios. Y luego el versículo 10, si lo tiene en su Biblia, dice: y con todo ser viviente que está con vosotros, y especifica aves, animales y toda bestia de la tierra. Hermanos, el pacto noético no solamente fue para los seres humanos, tiene un alcance universal en ese sentido. Alcanza de generación a generación y también alcanza a los seres humanos, animales, toda la creación. Por eso nosotros creemos, hermanos, que Dios no solamente es creador, Él es sustentador.
Él es el creador de todas las cosas y al mismo tiempo Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y luego tenemos el corazón del pacto, y el corazón del pacto está en el versículo 11 que dice, yo, ¿quién está hablando? Esperaba una respuesta más segura. ¿Quién está hablando? Dios está hablando. Yo estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Yo estableceré. En el hebreo dice yo haré firme. Dios está diciendo yo haré firme. ¿Sabes por qué dice firme en el hebreo? Porque en un sentido muchos piensan que si nos regresamos en el tiempo, Dios ya había hecho algún tipo de acuerdo con Adán cuando le dio estas instrucciones, aunque no de una manera tan formal. Y por eso ahora con Noé lo está haciendo firme, lo está asegurando. Es la primera vez que aparece la palabra berit. Berit significa eso, algo formal, una alianza formal, un pacto formal. Hermanos, esa promesa que Dios está haciendo en el versículo 11 es una garantía segura de la preservación de la vida. Y aquí viene algo importante que quiero que usted escuche. Lo que acabamos de leer en el versículo 11 es una garantía segura de la preservación de la vida. No es que Dios nada más quiera que la vida continúe nada más porque sí. Una vez más, el pacto noético en el versículo 11 es una garantía segura ¿de qué dije? La preservación de la vida. Eso es algo bueno, eso es algo que trae gloria a Dios, porque a través de esa preservación de la vida un día va a llegar el Redentor. Y no solamente el Redentor había de llegar, incluso todas estas personas en la historia, todos sus elegidos serían personas que van a experimentar la redención a través de la persona de Jesucristo. ¿Te das cuenta que no solamente es decir preservación de vida nada más porque sí? No, es algo bueno que la vida continúe, repito, porque hace alrededor de 2000 años vino Cristo, el Salvador del mundo, pero también muchas personas iban a continuar experimentando salvación. En la Biblia de las Américas hace más énfasis todavía porque dice, y nunca más. Nunca más me acordaré, es algo enfático, a pesar de que la humanidad seguiría pecando. Pronto vamos a llegar quizá en 2 domingos a la construcción de la Torre de Babel, donde el ser humano quiere llegar hasta Dios. Y después veremos el pecado tan terrible de Sodoma y Gomorra. Después podemos seguir la historia, el pueblo de Israel está pecando y llegamos hasta nosotros. Y parece que no hemos cambiado mucho. La realidad es que vivimos en un mundo lleno de corrupción, en un mundo lleno de maldad, de pecado, pero Dios no ha cambiado. ¿Te has puesto a pensar en eso? Dios se mantiene siempre fiel. ¿Y por qué digo que Dios ha estado cumpliendo su pacto hasta el día de hoy? Porque vuelvo a decir, hermanos, que si Dios basara su pacto en el pecado del hombre, ¿sabes qué había pasado ya? Habríamos sido consumidos hace muchísimo tiempo. ¿No te lleva esto a decir gracias Dios por ser fiel? Gracias por ser fiel. Y yo sé que pudiéramos mirar y experimentar la fidelidad de muchas maneras. Y aquí viene otra cosa importante. Pudiéramos experimentar la fidelidad de Dios de muchas maneras, pero en el contexto que estamos estudiando, en el pasaje que estamos estudiando, es la fidelidad de Dios de preservarnos con vida a pesar de merecer la muerte. Y eso tiene un contexto físico y un contexto espiritual. Repito, podemos experimentar la fidelidad de muchas maneras. ¿Cuántos dicen que Dios es fiel? Amén. Pero en el pasaje que estamos estudiando se trata de la fidelidad de Dios de preservarnos con vida a pesar de merecer la muerte. ¿Qué merecía la generación de Noé? La muerte. Y Él los preservó con vida. Pero espiritualmente, ¿que no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo? Él está preservándonos la vida a pesar de merecer la muerte. Por lo tanto, sí, claro que Dios es fiel. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos creen que Dios es fiel? Quizá alguno de ustedes ha experimentado un problema con un matrimonio y cuando Dios resuelve tú dices, Dios es fiel. Quizá alguien está pasando una enfermedad y de pronto Dios resuelve, Dios consuela, Dios sana y tú dices, Dios es fiel. Quizá tú estabas orando por alguno de tus hijos que estaba en pecado, se fue de la casa y fue una situación muy difícil, estabas orando
Y Dios respondió, lo viste regresar a casa y tú afirmas y dices, Dios es fiel. Pero hermanos, la muestra más grande de su fidelidad, ¿cuál es? ¿Puedes reflexionar en eso? La muestra más grande de su fidelidad es que Él nos salvó de la ira de Dios y nos sigue salvando. No solamente dices, Él nos salvó de la ira de Dios. Nos salvó hace mucho tiempo, nos sigue salvando de la ira de Dios. ¿Sabías que tú y yo merecemos la ira de Dios todavía? Así que Él es fiel, repito, porque nos salvó de la ira de Dios y nos sigue salvando. La muestra más grande de su fidelidad es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te estás dando cuenta del alcance que tiene el pacto noético? Ahora, hemos visto, resumiendo en la primera sección, las instrucciones de vida para la nueva creación, instrucciones que a veces fallamos, pero después vemos el pacto que Dios establece. Dios todo lo sabe, Dios sabe que íbamos a fallar, pero aún así Él establece su pacto y ahora Dios se va a ir en grande. ¿Has escuchado esa frase? Te pasaste, te fuiste en grande. Pues Dios se va a ir en grande, porque ahora Él va a darnos una señal visible. Así que vamos a los versículos 12 al 17, ahí mismo, yo sé que ya los leímos, Génesis capítulo 9, versículos 12 al 17. Y dice, voy a leer desde el 13, dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de las aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, dice Dios, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Hermanos, esto de los pactos siempre ha existido. En las culturas del mundo antiguo se hacían este tipo de señales físicas, algo que quedara muy marcado en el cuerpo. Incluso podemos pensar en el pacto que Dios hizo con con Abraham. ¿Y cuál fue la señal? La circuncisión. También seguramente muchos de los que estamos aquí hemos escuchado alguna tribu, y todavía existen, ¿verdad? Algunas tribus donde para ser parte de esa tribu que te piden, quizá te vas a tener que cortar alguna parte del cuerpo, algún tipo de tatuaje, una marca para que ahora eres parte de esta tribu. En el mundo antiguo también se utilizaban los monumentos de piedra. Muchos imperios utilizaban los monumentos de piedra con tratados, con juramentos, con leyes, para recordar, escucha, el pacto entre la sociedad y esos dioses paganos. Incluso el pueblo de Dios hizo lo mismo. El pueblo de Dios de pronto levantaba un altar, una piedra, un monumento para recordarse de la fidelidad de Dios, así como aquel que escogió esa piedra llamándola Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. El punto es, hermanos, que tenemos todo tipo de señales, todo tipo de pactos que humanamente los podemos romper. Pero una vez más, Dios decide irse en grande. Él no quiere una marca cualquiera en el cuerpo. Él quiere establecer un pacto y lo va a sellar de una manera que todo el mundo lo pueda ver y nadie se pueda perder de esto. Y por eso nosotros nos asombramos. Levante la mano el que ha visto un arco iris. Todos, ¿verdad? ¿Te imaginas la primera vez que Noé miró eso? Pobre Noé, todo le tocaba ver por primera vez. ¿Cuál diluvio, cuál lluvia? Ahora un arco iris, ¿qué es eso? Y nos asombramos, vamos manejando y vamos por ahí mirando los paisajes hermosos de amarillo. Y de pronto la lluvia, sale el solecito y ves ese hermoso arco iris. Resalta mucho el arco iris porque como no hay árboles, no hay nada en amarillo, pero el arco iris está en todo su apogeo. Pero ¿cuántos saben que un incrédulo no lo mira así, verdad que no? ¿Qué ha hecho el mundo? ¿Qué ha hecho la sociedad con el arco iris? Fue en 1978 cuando este artista, activista que se llamaba Gilbert Baker en San Francisco mostró la primera
forma de la bandera del orgullo LGBTQ y todo hasta la Z. La primera versión, ¿sabes cuál era el deseo de este activista? Él quería crear un símbolo visual que todo el mundo pudiera ver, y en sentido figurado le robó el arco iris a Dios. Hizo un símbolo visual de orgullo, de unidad para la comunidad homosexual en un mundo de lucha por derechos civiles, y esto estaba distorsionando totalmente el propósito divino de Dios en esa señal del pacto. El arco que miramos en el cielo, hermanos, no es un invento humano, porque no puede hacer eso. Es creado por Dios. El arco iris que miramos en el cielo es una señal divina. En el hebreo la palabra para arco es keshet, que significa un arco de guerra que de hecho está apuntando hacia arriba. ¿Habías mirado anteriormente el arco iris como un arco de guerra apuntando hacia arriba? Yo sé que aquí hay teólogos que han estudiado de esta manera. No sé si alcancé a poner una fotito donde se mira un arco iris, y yo sé que no es la mejor versión, ¿verdad?, de la foto. Un arco iris apuntando hacia arriba. ¿Lo habías mirado de esta forma? Es lo que significa en el hebreo keshet. El arco iris que tú has mirado tantas veces es un arco apuntando hacia arriba. ¿Sabes por qué? Porque Dios decidió colgar su arco. En el tiempo del diluvio, cuando el agua está consumiendo a la creación, es Dios tomando su arco, apuntándole a la humanidad pecadora. Y no podemos decir, ¿por qué? ¿Qué tan cruel? Eso es lo que nosotros merecíamos, la muerte. Pero cada vez que tú mires el arco iris es Dios diciendo, voy a colgar mi arco en el cielo, diciendo que ya no voy a destruir a la tierra de esa manera. ¿Ves la misericordia de Dios ahí? ¿Ves la gracia de Dios? Ahí en el versículo 13 Él dijo, pongo mi arco en las nubes. ¿Quién está hablando? Dios. Dios dice, mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ahora quiero que tú notes que esta señal visible del arco iris es un recordatorio ¿para quién? Para Dios. Y yo entiendo que en cierta manera nosotros también nos recordamos. Tú miras el arco iris, espero que te estés recordando del pacto noético cada vez que miras el arco iris y digas, gracias Dios por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, porque siendo merecedores de muerte tú prometiste no destruir la tierra y tú eres fiel a tu pacto. Pero también es un recordatorio para Dios. Nota el versículo 15, dice, y me acordaré de mi pacto. ¿De quién está hablando? De Dios. Versículo 16, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Luego el versículo 17 dice, yo Dios he establecido este pacto. Hermanos, qué bueno que es un recordatorio para Dios. Porque el que pudiera consumirnos a todos, ¿quién es? El que tiene el poder para exterminarnos en un segundo, ¿quién es? Qué bueno que cuando sale el arco iris, Dios lo mira y Él dice, yo soy fiel y yo no puedo romper mi promesa porque Él es Dios. ¿Estás viendo la soberanía de Dios en todo eso, hermano? Él tiene absolutamente todo bajo control. ¿Quién estableció el pacto? Dios. ¿Quién puso las reglas, las leyes? ¿Quién puso las instrucciones en los primeros versículos? ¿Quién puso la señal y quién se acuerda de ese pacto? Dios de principio a fin. Dios es soberano. ¿Quién dice amén? Así que el arco iris, hermanos, no es un invento de aquel activista. No es un invento de aquel artista, no apoya la inmoralidad de la tierra. El arco iris no es formado ni inventado por ningún ser humano, aunque lo hayan distorsionado por completo. El arco iris es un recordatorio de qué, hermanos. El arco iris es un recordatorio que así como Dios guardó a Noé, a su familia, Él protegerá a sus elegidos. La congregación de los santos es un recordatorio de que cuando merecíamos ser borrados de la faz de la tierra por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra corrupción, Dios, diga conmigo Dios
Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, el guerrero decidió colgar su arco en las nubes. El ser humano peca, pero Dios sigue siendo fiel y sigue mostrando su gracia a nosotros los viles pecadores. Voy a concluir, pero no se emocionen porque tengo una conclusión bastantito larga. ¿Te recuerdas que dijimos al principio que el diluvio en cierta forma era el juicio de Dios con el que Él terminó la tierra? ¿Te recuerdas de eso? Gracias por esa persona que se recuerda. Un día Dios terminará por completo la maldad de los hombres. Dijimos, hermanos, que hemos quizá malentendido el tema del diluvio. No es para decir qué malo es tu Dios. Él estaba deteniendo en cierta forma la maldad de la tierra, aunque le dio otra oportunidad. Pero no dijo que nunca va a haber otro tipo de juicios, ¿verdad? Él dijo que no viene el juicio al estilo del diluvio, pero vienen otros juicios. Y esa es la misma historia de siempre que se repite una y otra y otra y otra vez. El ser humano peca, Dios tiene que juzgar el pecado. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que no avisa, ¿verdad? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay muchos juicios a lo largo de toda la Biblia. No vas a encontrar otro diluvio porque Dios es fiel a su palabra y Él va a cumplir, pero hay muchos juicios en la Biblia. Quiero que me acompañes a Jeremías capítulo 6 por un tiempito. Jeremías capítulo 6, versículos 13 al 14. Jeremías capítulo 6, versículos 13 al 14. Y dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, que es un lenguaje en la Biblia, no necesariamente atención en qué edades, simplemente que todos van a ser juzgados, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo, con liviandad diciendo paz, paz, y no hay paz. Y pudiéramos agregarle otro paz. Paz, 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 paz. Todo mundo promete paz y no hay paz porque solamente Cristo es nuestra paz. En ese pasaje que yo acabo de leer, hermanos, en Jeremías, nos está hablando de un juicio eminente que se aproximaba para Jerusalén. ¿Por qué? Por la misma historia de siempre. Jerusalén estaba en pecado, idolatría, inmoralidad sexual, rebelión, y Dios les advierte, va a venir un juicio. Pero ellos desobedecieron la voz de Dios, no les importó. Y por eso dice, desde el más chico hasta el más grande, todos serán juzgados. Dice que el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores porque prometen paz. No solamente en el mundo secular, no solamente en la sociedad, no solamente los presidentes, los líderes prometen paz, que ya hasta da risa escucharlos decir que van prometiendo paz, pero también muchos líderes espirituales prometen paz. La paz no está en ningún ser humano, la paz se encuentra solamente en la persona de Jesucristo. Él dijo, la paz os doy, la paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. La paz que encontramos en Jesucristo es la única fiel y verdadera paz. El diluvio y el infierno, hermanos, vamos a empezar a hacer una comparación. Ambos muestran que Dios es santo y justo. Dios iba a juzgar el pecado en el tiempo y en la generación de Noé, como Dios va a juzgar el pecado desde la desobediencia de Adán hasta que Cristo venga. Ambos juicios, diluvio y el infierno, ofrecen una sola opción para salvación. ¿Cuántas puertas tenía el arca? Una sola puerta, y los que entraron por esa puerta del arca se salvaron. Y nosotros, para librarnos del juicio eterno, tenemos que entrar por la única puerta de salvación. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Qué dice Juan 10:9? Yo soy la puerta. ¿Quién está hablando? Cristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cristo es la puerta de nuestra salvación.
Segunda de Pedro 2:5, no lo tiene que buscar, pero dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice que Noé era un pregonero de justicia, un predicador del evangelio. Noé estuvo por 100 años construyendo el arca, por un siglo. Eso significa, hermanos, basado en segunda de Pedro 2:5, que Noé estaba construyendo el arca por un lado y predicando el evangelio por otro lado. Cada predicador a lo largo de la historia y cada predicador en toda parte de la tierra en este momento, cada predicador fiel es como un Noé. Muchos Noé que Dios está poniendo por toda la tierra predicando el evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio de arrepentimiento y de salvación en la persona de Jesucristo. Él estuvo predicando por 100 años. Ahora llevamos miles de años predicando el evangelio. El juicio es inminente y nadie puede escapar de la muerte física. Por lo tanto, ¿qué pasaría si llegara ese momento hoy? El juicio eterno de Dios. ¿Estás preparado para lo que viene? Y hago una pregunta que le sigue a esa. ¿Sabes a dónde irías si perdieras la vida hoy? Y cuando hacemos una pregunta así, tu respuesta ya está aquí en la mente. Por lo tanto, yo digo, ¿sabes a dónde irías si perdieras la vida hoy? Pregunta siguiente, ¿estás seguro? ¿Estás segura? ¿Estás dentro del arca espiritual que es la eternidad con Cristo? ¿O serías parte de ese grupo que pasará la muerte segunda, el infierno, donde será el lloro? El lloro y el crujir de dientes. Te pido que abras tu Biblia en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 11. Y si pudieras leerlo a un paso lento para que se escuche y se entienda desde el versículo 11 al 15. Y quiero que seas paciente por un tiempito. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Si lo tienes, si me ayudas leyéndolo, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se ha hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo sé que tus conciencias te pueden gritar en este momento, porque todos tenemos a alguien que no conoce de Dios. ¿Verdad que sí? Así que tu conciencia está lanzando los nombres de estas personas. Así que te voy a pedir que te pongas de pie y que solamente ores. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y solamente ora, porque es lo único que nosotros podemos hacer. Nosotros no vamos a salvar absolutamente a nadie. El único que salva es Cristo. Pero lo que sí podemos hacer es orar. Y esos nombres que tu conciencia ha traído a tu mente, ponlos delante de Dios, para que el Espíritu Santo haga la obra que solamente Él sabe hacer, de convencernos de pecado, de juicio, de convencernos de lo que se viene. Y mientras estás con tus ojos cerrados, te recuerdo que el diluvio fue el juicio de Dios para las personas en el tiempo de Noé, así como el infierno será el juicio eterno de Dios para los pecadores.
Pero así como el arco fue la señal visible como salvación de esa generación de Noé, hoy nuestro arco de salvación es Cristo. Dios puede mirar el arco iris y recordarse de cumplir la promesa de no destruir la tierra con un diluvio, de la misma manera que Dios mira la cruz y se recuerda la obra de redención que su Hijo efectuó en la cruz del Calvario y cómo se levantó de entre los muertos para levantar y salvar a los pecadores. Cristo, hermanos, es el arco de nuestra salvación. Y si tú estás hoy sin Cristo, el mensaje es este: el diluvio no se puede comparar en lo absoluto con ese juicio inminente que nadie sabe cuándo viene. Dios es justo y tiene que juzgar el pecado, pero también sabemos de la gloria que nos espera con Cristo. Esa es nuestra arca. Ni siquiera el cielo, sino la eternidad con Cristo. Todos con sus ojos cerrados, orando al Señor. Yo sé que no acostumbramos a hacer esto, pero les dije en la clase que iba a preguntar que si alguien está listo para tomar la decisión más importante, lo haga hoy. La Biblia dice que el día de salvación es hoy y no mañana, porque nadie tiene el mañana asegurado. Así que si alguien está en este momento entendiendo el mensaje de salvación, alguien entiende que es pecador y que necesita arrepentirse de sus pecados, negarse a sí mismo, dar un giro completo y mirar a Cristo como Salvador y Señor, puede indicarlo con su mano, aunque yo sé que no acostumbramos a hacer eso, pero para orar por ustedes y para guiarles. Alguien dice: yo entrego a Cristo mi vida, reconociendo que soy un pecador, una pecadora, y quiero irme con Cristo cuando Él venga por su iglesia. Siempre les recuerdo que puede platicar con nosotros al final del servicio. Señor, gracias te damos en este momento por tu palabra. Es un excelente momento para poner a nuestros familiares en tus manos. Porque aunque nos importa todo el mundo, nos importan nuestros familiares más, porque son nuestra sangre. Obra en sus vidas. Convénceles de pecado. Levantamos un clamor y una oración por cada uno de ellos. Que vengan a conocer a Dios, que se arrepientan de su pecado y vengan y tomen la decisión más extraordinaria de sus vidas. Pero también es un momento para decir gracias. Gracias porque tú eres fiel. Porque te fallamos, pero ese arco iris que miramos constantemente es un recordatorio de que tú has preservado la vida, y no solamente física, sino que nos has salvado juntamente con Cristo, nos has resucitado juntamente con Cristo. Gracias porque tu palabra nos habla y ponemos este momento en tus benditas manos. Gracias por cada una de tus bondades y tus misericordias hasta el día de hoy. Pongo a mis hermanos en tus benditas manos y te damos gracias hoy y siempre. Y te lo pedimos todo en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén. Vamos a cantar, hermanos. Dios me los bendiga.